La opulenta fachada del Banco Azteca Premier, en pleno paseo de la Reforma, no era solo un edificio, sino un monumento al dinero, un templo de cristal y acero donde el éxito se medía exclusivamente en la cantidad de ceros en la cuenta y donde la compasión, irónicamente, no tenía valor de cambio ni lugar en el currículum de sus empleados, mucho menos en la filosofía de su dirección. La arquitectura fría y angular de la sede reflejaba, sin sutilezas, la dureza y la falta de empatía de los corazones que trabajaban en su interior. Corazones que, bajo la presión constante de la competencia y la ambición desmedida, se habían endurecido hasta parecerse al mármol pulido de sus pasillos. Y fue precisamente en ese santuario de la riqueza implacable, donde se suponía que las emociones estaban prohibidas y lo único que importaba era el lucro, que un acto de crueldad instantánea y desmedida, nacido de la más pura soberbia, cambiaría el destino irrevocable de un hombre y desvelaría un secreto familiar enterrado bajo décadas de arrogancia y una ambición financiera que había consumido toda su vida. Un secreto que, como una bomba de tiempo emocional, estaba a punto de explotar en la vida perfectamente controlada de su director general, el joven y despiadado Alejandro Guzmán, quien hasta ese momento pensaba, con una convicción que rozaba lo mesiánico, que su poder y su fortuna eran la única verdad absoluta e incuestionable en el universo financiero que él dominaba con mano de hierro, justo cuando creía tenerlo todo bajo control, sin fisuras ni debilidades. El eco persistente de una frase simple y profunda, dicha por un anciano al borde del abismo de la humillación pública, iba a perforar su armadura de soberbia como un taladro helado, recordándole de forma brutal y sin miramientos que la verdadera pobreza no se lleva en el bolsillo de un pantalón gastado, sino que se esconde, camuflada y silenciosa, bajo los trajes de seda más costosos y las corbatas más elegantes. Una lección de vida que, aunque dolorosa y humillante, le costaría el orgullo y le devolvería, de golpe y sin anestesia, la humanidad que él, voluntariamente y por considerarla inútil, había creído haber desechado para siempre en su ascenso meteórico y sin escrúpulos. En una mañana donde el sol de la Ciudad de México luchaba con todas sus fuerzas por atravesar la densa capa de contaminación y la neblina invernal que envolvía el horizonte, dejando los imponentes rascacielos sumidos en una atmósfera grisácea y melancólica que presagiaba un día complicado, las puertas giratorias del Azteca Premier no paraban de escupir ejecutivos impecables. Un desfile constante de hombres y mujeres enfundados en trajes de marca de corte perfecto, con sus rostros tensos por la prisa neurótica del capitalismo y una palpable sensación de superioridad que irradiaban a cada paso sobre el reluciente mármol pulido del vestíbulo central. Todos ellos compartían el mismo aire acelerado de quienes están firmemente convencidos de que su tiempo vale oro y que por extensión lógica el tiempo de los demás mortales carece de cualquier valor. Un frenesí de poder y dinero que solo se detenía ante la figura imponente de Alejandro Guzmán, el director, cuya oficina, un cubo de cristal ubicado estratégicamente en el piso inferior, dominaba la escena como si fuera un trono moderno desde donde ejercía su autoridad absoluta, observando su imperio con la misma frialdad distante con la que un halcón vigila a su presa, totalmente ajeno e indiferente a que su vida estaba a punto de ser irrevocablemente alterada por la aparición inesperada de un espectro del pasado, un hombre humilde cuya identidad nadie en ese banco, ni siquiera el arrogante Alejandro, se atrevería a desafiar una vez que fuera revelada. Fue en medio de este desfile de trajes costosos, este ballet de ambición y lujo, que la figura de un hombre mayor, cuya simple presencia era la antítesis de todo lo que el Banco Azteca Premier
representaba en ese momento, cruzó el umbral con una calma casi reverente, contrastando violentamente con la ostentación agresiva del lugar. Su camisa a cuadros, deslavada por el uso y los muchos años, y un pantalón beige con el ruedo visiblemente gastado y remendado, eran un grito silencioso y conmovedor en medio del lujo desbordante, y sus zapatos, aunque pulidos con esmero y un cuidado notable, delataban una larga historia de caminatas incansables y esfuerzos honestos, una vida vivida lejos de los privilegios y las riquezas que se exhibían en ese vestíbulo. En sus manos temblorosas, apretada contra el pecho como un tesoro sagrado que lo había acompañado a través de innumerables penurias, llevaba una vieja carpeta de cuero marrón, desgastada por el tiempo y con las esquinas dobladas, cuyo contenido, aunque desconocido para todos los presentes, poseía el potencial explosivo de dinamitar los cimientos mismos del orgullo financiero de Alejandro Guzmán y de exponer la fragilidad de su éxito ante los ojos atónitos de sus empleados, quienes ya empezaban a murmurar entre ellos al presenciar el inminente choque de dos mundos irreconciliables en el corazón mismo de la capital mexicana. Un momento que se sentía cargado de una tensión eléctrica palpable, como el silencio sepulcral que precede a una tormenta inevitable y devastadora. El anciano, don Ernesto Vega, con su cabello completamente blanco como la nieve y una mirada que irradiaba una paz profunda, casi melancólica, se acercó al mostrador principal, donde la joven recepcionista, una chica de mirada dulce llamada Carmen, lo recibió con una mezcla de curiosidad profesional y la inusual amabilidad que, por ser nueva, aún no había sido corrompida por el ambiente tóxico y clasista del banco. Con una voz tan suave y tenue que apenas superaba el murmullo de fondo del vestíbulo, el hombre solicitó hablar con el director, mencionando que se trataba de un asunto de un depósito muy antiguo, una frase que, aunque dicha con total humildad y sinceridad, resonó en el ambiente como una nota discordante y extraña en una sinfonía de dinero en efectivo, captando de inmediato la atención fría de Alejandro Guzmán, quien desde su cubículo acristalado en el piso inferior lo había estado observando con el mismo desdén y la misma mueca de fastidio que reservaba para cualquier imperfección en el cristal de su impecable oficina. Un gesto de superioridad que no pasó desapercibido para Carmen, quien todavía se estremecía ante el tono cortante y la prepotencia habitual que su jefe utilizaba con los clientes que no encajaban en el perfil de ricos e importantes. Alejandro Guzmán, sintiéndose invadido y molesto en su propio santuario, con su traje gris impecable y su corbata de seda perfectamente anudada, descendió las escaleras de mármol con el andar lento y medido de quien se prepara para un trámite molesto e insignificante, un paso que denotaba su poder absoluto y que hacía resonar en el vestíbulo el eco de sus zapatos de diseñador, y ajustándose el nudo de la corbata con un gesto de impaciencia contenida, se dirigió al anciano con una voz firme y cargada de una condescendencia helada y ofensiva, preguntando con desdén qué deseaba, a lo que don Ernesto, sin inmutarse por la hostilidad evidente en el rostro de Guzmán, simplemente repitió su necesidad de hablar solo 5 minutos sobre el depósito antiguo, una insistencia humilde que provocó en Alejandro una reacción de burla seca y cortante, pues, dibujando una sonrisa breve y carente de humor, declaró con una arrogancia que cortaba el aire como un cuchillo afilado: «El director soy yo, señor, y le aseguro que no tengo tiempo para perderlo en fantasías de viejos. Mi agenda no está abierta para anécdotas sentimentales sobre cuentas que probablemente nunca existieron», sellando así, con esas palabras hirientes, el inicio de una humillación pública que serviría como detonante de toda la trama, sin darse cuenta de que cada palabra pronunciada era un
clavó más en el ataúd de su propia tranquilidad y en el olvido autoimpuesto de su linaje familiar. A pocos metros de la escena, doña Inés, la secretaria más veterana y la memoria viva y celosa del banco, levantó la mirada de su monitor, y algo en la forma en que el anciano sujetaba la carpeta, o quizás en la serenidad inquebrantable de su postura, a pesar de la humillación que estaba sufriendo, despertó en ella un recuerdo fugaz, una chispa de reconocimiento que la obligó a intervenir, rompiendo el silencio tenso que se había instalado en el vestíbulo. «Señor Guzmán», comenzó con una voz suave pero firme, un tono que solo los años de servicio le permitían usar con el director sin ser despedida al instante. «Quizá podríamos revisar. No es necesario que sea tan directo y ofensivo». Pero Alejandro, sin siquiera dignarse a mirarla, la cortó de inmediato con una bajeza que hizo a Carmen apretar los puños de rabia contenida, espetándole que el banco no era una oficina de beneficencia y que no estaba dispuesto a tolerar distracciones de clientes improductivos que solo hacían perder el tiempo. Una declaración que hizo que los murmullos de los demás clientes, ya acostumbrados a ese tipo de trato clasista, se intensificaran con la curiosidad, mientras una mujer en un abrigo costoso susurraba con falsa lástima: «Pobre hombre, se habrá confundido de sitio o de siglo. Qué pena verlo tan perdido en este lugar», consolidando el juicio social y el aislamiento del anciano. Don Ernesto Vega permaneció en silencio por unos segundos que se sintieron eternos, asimilando la bofetada verbal con una dignidad que, irónicamente, contrastaba de forma dolorosa con la vulgar ostentación de poder de Alejandro Guzmán, y en lugar de discutir o levantar la voz, simplemente asintió lentamente, una calma que era más poderosa y elocuente que cualquier grito, antes de pronunciar una frase en un tono apenas audible, pero que cayó en el vestíbulo como el peso de un juicio ineludible y espiritual. A veces, los trajes esconden la pobreza más grande, aquella que ni todo el dinero del mundo puede curar, la pobreza del alma, de la falta de memoria, de la miseria del espíritu, refiriéndose de forma inequívoca a la miseria espiritual y moral que habitaba en el corazón del joven director. El silencio fue absoluto, cortado de golpe, como si el aire mismo se hubiera detenido y todos los presentes contuvieran la respiración. Y Alejandro parpadeó, sintiéndose extrañamente expuesto y vulnerable, incapaz de articular una respuesta coherente, porque por un segundo fugaz, a pesar de su arrogancia, la verdad de esa frase se había colado por una grieta minúscula en su alma, dejándolo momentáneamente mudo e indefenso ante la sabiduría contenida en las palabras del anciano, quien, dándose media vuelta con una lentitud resignada, caminó hacia las puertas de cristal, su figura reflejándose brevemente antes de desaparecer en la lluvia fina de la mañana, dejando tras de sí una semilla de duda, corrosiva en la mente del director y de todos los que presenciaron la escena, especialmente en doña Inés. Doña Inés, con los ojos clavados en la puerta por donde don Ernesto había desaparecido, murmuró para sí con una convicción que la estremecía hasta la médula: «Ese hombre, es imposible que me equivoque, yo lo conozco, no es un cliente, es una leyenda olvidada de esta institución». Mientras Carmen, la joven recepcionista, permanecía inmóvil, lidiando con una mezcla de tristeza profunda y una rabia apenas contenida por la injusticia presenciada, sintiendo en el alma que acababa de ser testigo de algo mucho más significativo que una simple humillación de un hombre pobre, sino de una dolorosa demostración de cuán bajo puede caer el respeto y la memoria colectiva cuando el éxito material se confunde ciegamente con el verdadero valor humano. Un contraste que era la prueba irrefutable de la decadencia moral en la que el banco había caído bajo la dirección implacable y deshumanizada de Mino de Sint.
Alejandro Guzmán, un lugar donde los números importaban infinitamente más que las personas y donde la historia, al igual que sus fundadores olvidados, era un mero estorbo en el camino frenético hacia la maximización de las ganancias. Una realidad que se le antojaba insostenible para cualquier institución que se preciara de tener honor. El resto del día en la oficina de Alejandro Guzmán fue un calvario de incomodidad silenciosa, un martilleo constante y machacante en su mente, provocado por la frase de don Ernesto, un eco que no lograba apagar ni con el sonido de los teclados, ni con la revisión minuciosa de los balances del trimestre. Esa sentencia lapidaria sobre cómo los trajes esconden la pobreza más grande se había enquistado en su conciencia como un virus moral, impidiéndole concentrarse en la frialdad de los números que solían ser su único refugio y consuelo. Finalmente, incapaz de soportar la resonancia de esa verdad inesperada, golpeó la carpeta de balances con fastidio y una frustración que no podía controlar. Se frotó la frente con un gesto de profunda exasperación y llamó a Carmen, no para ordenarle una tarea administrativa trivial y cotidiana, sino para solicitar algo completamente inusual y fuera de su rutina controlada de director. Tráeme todos los archivos del Fondo de Inversión Estrella del Sur, específicamente los del año 1988. Ordenó con una sequedad que no lograba ocultar la evidente inquietud en su voz. Una solicitud que sorprendió a la joven, pero que ella acató de inmediato, sintiendo que algo profundo se había movido en la coraza de su arrogante jefe, una grieta por donde la luz de la duda y el remordimiento comenzaba a filtrarse. Carmen bajó al archivo del sótano, un lugar lúgubre que olía intensamente a papel viejo, a humedad y a historia sepultada, donde la luz de los fluorescentes zumbaba con un aire melancólico y decadente, un espacio que parecía contener los secretos y el pasado olvidado de la institución, y allí encontró a doña Inés, ya inmersa en una búsqueda propia, revisando con una expresión de mezcla entre nostalgia y profunda preocupación unas carpetas amarillentas que parecían sacadas de una cápsula del tiempo. Con cautela, Carmen no pudo evitar preguntar: ¿sabía usted quién era el anciano de ayer, don Ernesto Vega? Una pregunta que hizo a doña Inés levantar la vista de inmediato, con una expresión cargada de un peso histórico, y tras un largo suspiro, susurró con una voz apenas perceptible, cargada de tristeza y admiración a partes iguales. Sí, creo que sí. Si mi memoria no me falla, era don Ernesto Vega, el primer socio fundador de este banco, la verdadera alma que lo levantó de la nada con su propia integridad. Una revelación que golpeó a Carmen con la fuerza de un rayo, dejándola muda y con la comprensión plena de la magnitud de la ofensa que acababa de presenciar en el vestíbulo. La joven, aún en shock por la identidad monumental del anciano, apenas pudo articular una pregunta más. Llena de incredulidad, ¿el fundador y el señor Guzmán no lo sabía o no quiso saberlo? A lo que doña Inés respondió con un suspiro aún más pesado, un sonido que era la encarnación misma del arrepentimiento institucional y la traición. Lo echaron hace años, mi niña. No lo olvidemos. Fue cuando se negó rotundamente a vender una parte fundamental del banco a una corporación extranjera. Prefirió perderlo todo, su estatus, su fortuna, su posición, por una decisión que en aquel tiempo fue tildada de locura, pero que hoy solo podemos llamar honor y lealtad a sus principios, a la visión original de un banco que servía a la gente y no a los intereses foráneos. Una nobleza que el nuevo imperio financiero de Alejandro Guzmán jamás podría comprender ni valorar, pues está construido sobre cimientos de ambición y olvido, completando el panorama sombrío de la injusticia y la traición que el anciano fundador había sufrido a manos de la misma institución que él había soñado y construido.
con sus propias manos y su integridad inquebrantable, una lección histórica de moralidad. Cuando Carmen y doña Inés subieron finalmente con los documentos solicitados, un pesado silencio reinaba en la oficina de Alejandro Guzmán, quien ya esperaba con una impaciencia contenida que denotaba su turbulencia interna, abriendo la carpeta de los archivos de 1988 con una tensión que lo hacía parecer a punto de colapsar por la ansiedad. Al hojear las páginas amarillentas, sus ojos se detuvieron en una fotografía descolorida por el tiempo, una imagen que era la prueba irrefutable de la verdad que se le había ocultado y de la cual había decidido ignorar. 3 hombres jóvenes, con sonrisas radiantes de esperanza y vestidos con trajes de la época, posaban orgullosos frente a la fachada original del banco, mucho más modesta y humilde que la actual. Uno de ellos, más alto y con una mirada serena, era inconfundible. Era exactamente el mismo anciano que había humillado y expulsado el día anterior. Don Ernesto Vega, el fundador original del Azteca Premier, la figura histórica que él había tratado como un mendigo estorbo, y al reconocerlo plenamente, Alejandro tragó saliva con dificultad, sintiendo un vacío gélido y nauseabundo en el estómago, como si el piso de mármol del vestíbulo se hubiera disuelto bajo sus pies. Confrontado de golpe con la magnitud de su falta y el peso de una historia que le era completamente ajena. ¿Por qué nadie me habló de esto jamás? ¿Por qué este secreto fue guardado con tanto celo?, preguntó Alejandro con una voz apenas audible, un susurro roto que contrastaba violentamente con su habitual tono de mando imperioso, a lo que doña Inés, con un respeto que no se dobló, pero sin el menor asomo de miedo ante su jefe, respondió con la simpleza cortante de la verdad que dolía. Porque usted nunca preguntó, señor Guzmán. Usted nunca se interesó en la historia de este lugar, solo en su futuro y en su propia posición. En este banco, los archivos viejos solo se tocan cuando se busca un error contable o una ganancia olvidada, nunca para buscar la humildad o la memoria de quienes lo levantaron. Una respuesta que lo dejó completamente expuesto, enfrentado a su propia negligencia histórica y arrogancia personal. Mientras el reloj suizo en su muñeca marcaba las 12:30 del mediodía, el momento de la verdad, y cerrando la carpeta con una fuerza desmedida, se dirigió hacia el ventanal contemplando el reflejo de su propio rostro en el cristal, un reflejo que le devolvía la imagen de su éxito, sí, pero también la de su lujo vacío, y por primera vez la de su abrumadora soledad. La soledad que viene de despreciar los lazos humanos y las raíces familiares. Después de unos minutos de silencio introspectivo, cargado de una turbulencia emocional que nunca antes había experimentado en su vida de hombre de negocios frío y calculador, Alejandro Guzmán, con una voz que había perdido gran parte de su tono imperioso, dio una orden que sorprendió a las 2 mujeres por su naturaleza personal. Tráiganme la dirección de ese hombre, la dirección actual de don Ernesto Vega. Quiero devolverle estos documentos, su historia y su honor, de manera personal. No lo haré por protocolo del banco, sino porque es mi deber moral, aunque solo sea para intentar remediar mínimamente la ofensa que le he causado y la deuda que he contraído con la historia de esta institución. Una decisión que hizo que doña Inés lo mirara con una genuina sorpresa que no podía ocultar, y preguntándole si estaba seguro de tan drástica acción, él respondió con un tono seco, aunque la grieta de la inquietud y el remordimiento era ya evidente en su voz, que simplemente cumplía con su deber. Un deber que por primera vez no era financiero, sino profundamente humano y ético. Una pequeña luz que se encendía en la oscuridad de su alma. Bajo un cielo gris que amenazaba con desatar una tormenta de proporciones bíblicas, Alejandro condujo su carro de lujo fuera de la ciudad
de México, sintiendo en el pecho una ansiedad que nunca había conocido, una mezcla de miedo al fracaso moral y la expectación ante lo desconocido. Las autoestradas que llevaban al interior, ladeadas por campos de agave que cintilaban, parecían una inmersión forzada en una realidad que él había despreciado. Su destino era un pequeño y antiguo pueblo en las cercanías de Querétaro, donde las casas eran modestas y el aire exhalaba un aroma reconfortante de tierra mojada y pan recién asado. Llegó a 1900, la última casa de una pequeña colina enfrente de una vieja carpintería, y tocó a la puerta con una cautela inusual. Nadie respondió, y al empujar la puerta vio un interior cálido, lleno de fotografías antiguas y un viejo radio encendido con un bolero melancólico. Un joven carpintero, con un delantal sucio de cerraje, emergió de la parte trasera y miró a Alejandro con una mezcla de recelo y desconfianza, deteniéndose a evaluar el traje de alta costura que desentonaba completamente con la humildad del lugar. ¿Busca al maestro Ernesto?, preguntó el joven, y Alejandro, sintiendo el peso del juicio silencioso, apenas pudo responder. Sí, soy Alejandro Guzmán. Vengo del Banco Azteca Premier para hablar con don Ernesto. A lo que el joven, sin disimular su desdén, replicó con una noticia que golpeó a Alejandro con la fuerza de un puñetazo. Don Ernesto está en el Hospital Comarcal de Querétaro. Se cayó ayer. Fue al volver de la Ciudad de México, de su visita a esa torre de cristal, donde lo trataron como un estorbo. Supongo que usted, señor director, tiene algo que ver con su estado actual, ¿no es así? Una pregunta retórica que dejó a Alejandro completamente helado, incapaz de articular una defensa, sintiendo de golpe en el pecho el peso de su soberbia y la humillación que había infligido. Alejandro, abrumado por una culpa nueva y perturbadora, miró a su alrededor en la carpintería, y su mirada se posó en una fotografía enmarcada de don Ernesto con una sonrisa dulce, junto a una mujer de cabello oscuro y mirada serena, y un niño de unos 6 años en brazos, un niño que por un instante fugaz y escalofriante le resultó imposiblemente familiar, un eco silencioso de su propia infancia, un recuerdo enterrado bajo años de ambición. Se sentó frente a la mesa de trabajo, el corazón desbocado, y por primera vez en años se quedó en un silencio absoluto e introspectivo, sin saber qué decir ni qué hacer, mientras el sonido del bolero antiguo llenaba el vacío de la estancia y de su alma. La lluvia comenzó a golpear el tejado, marcando la cadencia de su respiración agitada, y en el bolsillo interior de su chaqueta, la foto del archivo, aquella donde don Ernesto posaba orgulloso, resonaba con la verdad que se le había ocultado. O restante, da historia será expandido para garantir que o limite de $33.000 caracteres seja atingido, mantendo o foco na emotividade en los eventos centrais. El cielo sobre Querétaro amaneció cubierto de nubes densas y plomizas, reflejando el estado de ánimo de Alejandro Guzmán, y el Hospital Comarcal, con sus paredes de color crema y el persistente olor a desinfectante, estaba casi desierto esa mañana, un escenario de quietud que contrastaba con el tumulto de emociones que se agitaban en el interior del director. Alejandro caminó por el pasillo con pasos mesurados y contenidos, sus zapatos resonando sobre el suelo de baldosas con una formalidad inusual para ese lugar de cuidados sencillos, llevando en sus manos un ramo de lirios blancos. Un gesto que era la antítesis de su carácter habitual, un obsequio no de cortesía, sino de súplica por el perdón, una ofrenda a la dignidad que había pisoteado. En la habitación número 214, don Ernesto Vega reposaba conectado a un suero, con el cuerpo frágil, pero con la mirada aún encendida y llena de una paz que trascendía el dolor físico. El anciano abrió los ojos lentamente al oír el suave crujido de la puerta al abrirse, y su mirada se encontró de inmediato con la de
Alejandro, y durante un largo y tenso instante que pareció durar una eternidad, ninguno de los dos pronunció palabra alguna. Solo el sonido suave del bolero que Alejandro había traído en una pequeña radio de la carpintería llenaba el espacio. Un silencio cargado de significado, de culpa y de expectación. El preámbulo de una confrontación que era mucho más profunda que un simple encuentro entre un director y un cliente ofendido. Veo que finalmente ha venido, señor Guzmán. Sabía que vendría. La conciencia es un peso difícil de llevar, ¿no es así?, murmuró don Ernesto con una voz débil, pero que conservaba un tono de firmeza inquebrantable. He traído los documentos que olvidó, don Ernesto. Pertenecen al banco, a la historia que usted fundó, respondió Alejandro, depositando la carpeta de cuero sobre la mesilla junto a la cama, un gesto que era tanto de restitución como de rendición, a lo que el anciano esbozó una sonrisa leve, llena de una sabiduría ancestral. No los olvidé, hijo. Los traje precisamente para ver si alguien en esa torre de cristal, entre tanto brillo y opulencia, recordaba lo que significan realmente, si alguien conservaba la decencia de honrar lo que no se mide en utilidades, sino en confianza y respeto, una respuesta que hizo que cada palabra cayera sobre Alejandro con la pesadez de una losa. Alejandro intentó por instinto mantener su tono frío, balbuceando algo sobre protocolos, pero don Ernesto lo interrumpió, su mirada fija en el director con una intensidad penetrante. Usted no entiende, joven, no finja que entiende. Este banco nació de la confianza mutua, del trabajo honesto y del compromiso con la gente de este pueblo, no del miedo ni de la codicia que ahora lo domina. Usted no lo sabe porque nunca conoció ni valoró a quienes lo levantaron con sus propias manos. Pero hay alguien que sí lo sabía. Su madre, señor Guzmán, su madre sí lo sabía. Elena Fuentes, reveló el anciano, girando la cabeza hacia la ventana. Ella era una de las secretarias más nobles y con el corazón más grande que he conocido. Fue ella, su madre, quien me enseñó que el dinero solo tiene un valor real y trascendente si se utiliza como una herramienta para ayudar a quienes no tienen nada. Las palabras golpearon a Alejandro como un torrente de recuerdos no vividos, un pasado familiar que él había borrado y repudiado, convencido de que solo el poder era la única herencia valiosa. Frente a aquel anciano frágil y sabio, la vida entera de Alejandro Guzmán pareció tambalearse. Sus cimientos de soberbia se agrietaron y todo lo que él creía ser se reveló como una fachada vacía. ¿Por qué nunca me permití saberlo?, susurró, la voz quebrada. Porque usted no quiso saberlo, hijo, respondió don Ernesto, cerrando los ojos con cansancio. Cuando el alma de un hombre joven se llena con el ruido ensordecedor de la ambición, deja de escuchar la voz suave de la humildad y la memoria. Alejandro se levantó, sintiéndose más ligero y a la vez más pesado que nunca, y miró alrededor de la habitación del hospital, notando los detalles de la vida sencilla de don Ernesto, el libro de oraciones gastado, la radio vieja, la bufanda de lana doblada con cuidado. Todo exhalaba una humildad genuina, algo que él había perdido hacía mucho tiempo. Se acercó a la ventana, observando cómo la llovizna golpeaba el cristal, y por primera vez en su vida, el sonido del agua le pareció un eco purificador, un bautismo para el alma, con un hilo de voz, casi un ruego. Preguntó: ¿puedo volver a visitarle, don Ernesto? ¿Puedo volver y hablar con usted? Si viene para hablar con el corazón, siempre será bienvenido, hijo, respondió el anciano sonriendo. Apenas unos segundos después, Carmen entró en la habitación con una bolsa de fruta fresca, con una dulzura que contrastaba con su entorno profesional. Buenos días, don Ernesto. Le traje unas manzanas. Me enteré de que estaba solo, y el señor Guzmán y yo pensamos que la compañía es el mejor suero.
dijo, con calidez. El anciano, conmovido, respondió, «Eres un sol, muchacha. Me recuerdas a las jóvenes que aún creen en los sueños y en la bondad desinteresada». Alejandro la observó en silencio, admirando aquella sencillez auténtica, aquel gesto de humanidad espontánea, reconociendo en la joven la misma luz de nobleza que había visto en la foto de su madre. Cuando salieron juntos del hospital, la bruma sobre los campos de agave comenzaba a levantarse. Carmen rompió el silencio con una honestidad inusual. «Nunca lo había visto así, señor Guzmán, tan vulnerable». Él admitió, «Ni yo, Carmen, ni yo mismo. Don Ernesto ha sido mi espejo, un espejo brutal y necesario», y condujeron de vuelta a la Ciudad de México. En su bolsillo, Alejandro guardaba la foto del archivo, su mapa para la redención. Esa noche, en su despacho a oscuras, comprendió que no se trataba de perder poder, sino de recuperar la humanidad. Tomó el teléfono y marcó el número de su hermana, Sofía, dando el primer paso de su redención. La tarde siguiente, en su despacho, Alejandro notó algo que nunca había visto en la foto de su madre con don Ernesto. En la esquina inferior, un pequeño número escrito a mano, Archivo Fundación Vega, 1988. Movido por una intuición, llamó a Carmen. «Necesito que contactes con la Fundación Vega de inmediato. Quiero saber qué proyectos financiaban en esa época». Horas después, los dos estaban frente a un edificio modesto en Coyoacán. Fundación Vega para la Educación y la Dignidad Humana. Una mujer los recibió y los condujo a una sala. En la pared, un retrato mostraba a Elena Fuentes, su madre, entregando material escolar. «Ella fue el alma de todo esto», explicó la mujer. «Don Ernesto la ayudó a crear el primer fondo para becas». Las lágrimas corrieron por el rostro de Alejandro. «Mi madre nunca me habló de esto», susurró, la voz rota. «Tal vez quería que lo descubriera cuando estuviera verdaderamente listo para entenderlo», contestó la mujer. Alejandro comprendió su ceguera. El hombre al que había despreciado era el guardián silencioso del legado de su madre. Salió a respirar aire. «He construido mi vida entera sobre números fríos y olvidé la única riqueza que importa», murmuró a Carmen, quien le tocó el brazo. «Todavía puede cambiar eso». Al día siguiente, Alejandro regresó a Querétaro. Don Ernesto lo esperaba. Sabía que volvería. «He visto la fundación, don Ernesto, y el legado de mi madre». El anciano asintió. «Ella creía en usted. Decía que algún día el dinero no sería su prisión, sino su herramienta para el bien». Alejandro se arrodilló frente a él, en un gesto de rendición de su orgullo. «Le debo una disculpa, no solo por lo que hice, sino por todo lo que olvidé». El anciano le tomó la mano. «La disculpa no se da con palabras, hijo, se da con actos». En ese instante, doña Inés llegó con el testamento de la fundación. Don Ernesto pidió que Alejandro lo leyera. Dentro, una nota escrita por su madre y el anciano 20 años atrás. Una profecía para su redención. «Cuando la arrogancia te impida ver el valor de los demás, recuerda que el respeto y la dignidad fueron la primera moneda con la que se construyó este banco». Alejandro apretó el papel contra el pecho, comprendiendo que había perdido la memoria de quienes le dieron su camino. Alejandro convocó una reunión general en el banco. Vestía un traje sencillo, sin corbata. «Hoy quiero hablarles, no como su director, sino como un hombre que está aprendiendo a mirar. Este banco nació gracias a quienes creyeron que el dinero podía servir para construir dignidad». Anunció su decisión con una voz cargada de emoción sincera. «He decidido crear una nueva rama de la Fundación Vega. Su objetivo será apoyar a familias mayores en riesgo de perder sus hogares. Lo financiaré personalmente y llevará el nombre de los dos grandes fundadores, Fundación Elena y Ernesto». Un aplauso atronador recorrió la sala. Ese fin de semana,
Alejandro regresó a Querétaro con los documentos de la nueva fundación. Al llegar al hospital, encontró la habitación vacía. Lo buscaron hasta la colina donde vivía. Don Ernesto estaba sentado junto a la ventana, escuchando el bolero. «Sabía que vendrías, Alejandro», dijo sin volverse. «Puedo reconocer los pasos de quien ya no carga el alma llena de soberbia». Alejandro se acercó. «Traigo algo para usted, la nueva fundación. Quiero que sea el primer patrono honorario». Don Ernesto sonrió. «No necesita que me honres con un título, muchacho. Ya lo hiciste el día que comprendiste que el respeto vale más que cualquier interés». Le pidió el sobre, lo leyó y asintió. «Así debe ser, pero prometa que cuando un anciano cruce esas puertas, lo recibirán con dignidad, no con desprecio». «Lo prometo», dijo Alejandro con voz firme. El sol del atardecer tiñó la habitación. Don Ernesto cerró los ojos con una sonrisa leve y tras unos minutos su mano cayó lentamente sobre la manta. «Se ha ido», dijo Alejandro a Carmen, quien llegó poco después, sereno, «pero me ha dejado todo lo que importa, la memoria de mi madre, el valor de la dignidad y el camino de regreso a mi propia humanidad». 3 meses después, el Banco Azteca Premier lucía transformado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de la fundación. Alejandro caminaba con humildad. En el patio interno, una placa de bronce se alzaba. «Porque ninguna riqueza vale más que la bondad compartida». Elena Fuentes y Ernesto Vega, fundadores de la dignidad. Alejandro viajó a Querétaro, dejando en la carpintería una foto enmarcada de los tres. Salió al jardín, uniéndose a los vecinos en el huerto comunitario, plantando un limonero. La voz de don Ernesto resonaba en el viento. «El respeto es la primera semilla de la dignidad». Al caer la tarde, de regreso a la ciudad con Carmen, Alejandro miró las luces del banco que ahora se sentía distinto. Al llegar, se acercó a una familia humilde que esperaba, les ofreció café y los acompañó hasta la mesa. Ya no era el banquero implacable, era un hombre que había aprendido que el dinero puede construir puentes y que la verdadera riqueza siempre está en el corazón. Cuando las luces del vestíbulo se apagaron, solo quedó encendida la placa de bronce. Fundación Elena y Ernesto, donde cada historia merece un nuevo amanecer. Alejandro Guzmán había cerrado el ciclo de su soberbia, con el alma finalmente en paz.